Muy buenas tardes a todos. Bueno, un evento más, un webinar más de Sofesper. Esta vez tenemos un invitado muy especial. Estamos acá dando unos minutitos en lo que ingresan algunas personas más. Unos minutitos ya está subiéndose el auditorio. Muchas gracias a todo el auditorio por aceptar esta invitación. Bastante interesante, por ciento. Un invitado con una presencia importante a nivel Latinoamérica, una de las empresas más reconocidas del sector de alimentos y bebidas. Bueno, en la América Latina y también Norteamérica tiene presencia, por cierto. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre un viaje de transformación digital que ha tenido o que ha venido desarrollando Arca Continental. Como bien lo mencionábamos, una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo, la segunda más importante de América Latina. Y bueno, vamos a hablar sobre esta evolución digital a través de la implementación de un proyecto de sistema integrado de gestión, ¿no? Vamos a tener ahí algunos invitados bien interesantes que nos van a contar sobre este viaje que se ha tenido. Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio con el webinar de hoy y un evento más. Bueno, pues primero que todo, presentar a nuestros invitados para esta sesión. Nos acompaña de parte del equipo de Arca Continental, Jorge Vergara, que es el responsable corporativo en Arca de toda la gestión de la calidad y la escuela técnica. Bueno, lo que tiene que ver con objetivos, definición, asegurar los objetivos estratégicos de la compañía y los temas de cumplimiento. Y como parte de su equipo de trabajo, Marian Patete y Benedict Telles, que también hacen parte de este proceso, de este viaje, de la transformación que ha tenido Arca con ese proyecto del sistema integrado de gestión. Marian, destacándose en el área de jefe de gestión de productividad y productividad técnica dentro de Arca Continental, también como base corporativa. Eh, y Benedict como el coordinador de gestión y productividad para Arca. Asimismo, un servidor, Robert Ferrer, y Sonia Parra, que nos estará acompañando, que es nuestra responsable de la vertical de alimentos y bebidas en Sofesper, y con quien también estaremos ahí hablando un poco de todos estos procesos de transformación digital dentro de la industria del sector de alimentos y bebidas. Entonces, sin más preámbulo, doy paso a Sonia. Creo que, Sonia, muchas gracias ahí por acompañarnos. Y creo que un paso importante antes de empezar a hablar de todo este viaje y la transformación digital que ha tenido Arca es que tú nos puedas ahí contar un poco lo que Sofesper hoy trabaja para el sector de alimentos y bebidas. Entonces, adelante, bienvenida. Claro que sí. Y Robert, muy buenas tardes. Gracias a nuestros invitados, muchas gracias. Y obviamente a todas las personas que estoy viendo gratamente en este momento, en estos pocos minutos que estamos iniciando la sesión, muchas personas ingresando. Tengo el placer de hacer una segunda sesión con ustedes de esta webinar, que como comenta Robert, son sesiones que están específicamente elaboradas para generar valor, conocer más de nuestros clientes, conocer más de Sofexpert, de qué más traemos, ¿no? A la industria, qué más podemos ofrecer. Precisamente esta lámina, y la verdad no me quiero extender porque es muy interesante todo lo que vamos a ver la tarde de hoy, ¿qué es realmente para Sofexpert o por qué es tan importante para nosotros el sector de alimentos y bebidas? No solamente como una herramienta, una solución que ofrecemos a diferentes industrias y específicamente alimentos, sino algo que nos interesa muchísimo, ser un brazo derecho más para empresas como Arca en este caso, ser completamente un socio de negocio, enfocado mucho a normas, enfocado a cumplimientos de entes tanto locales, ¿no? En este caso, nuestro cliente ubicado en México, principalmente nuestros invitados, pero pues nunca vamos a olvidar
otros países, ¿no? Sabemos que en Colombia un INVIMA, sabemos que en Chile un ministerio, una Secretaría de Salud, en muchos ministerios también dentro del Centroamérica, son entes que siempre nos van a estar regulando, ¿no? Entonces, es muy importante mantener esos cumplimientos, pero a la vez que mantener procesos, gobernabilidad, tener las áreas comunicadas, sobre todo empresas que no solamente tienen pues una sola ubicación, sino que aparte tienen multiempresas, localidades, áreas, etcétera. Pues bueno, realmente toqué dos temas principales, que es normativas, súper importante, y algo, la parte de el ente importante o el centro principal de la compañía, ¿no? Entonces, tenemos dos puntos muy principales que nos interesa ver el día de hoy. Vamos a ver varios casos. Y Robert, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Gracias. Queremos presentar, en este caso, un pequeño resumen. Son pequeños títulos, pequeños nombres de diferentes alcances que podemos tener con nuestra solución SoftExpert, en este caso, tanto a activos y mantenimiento. Estoy tomando así diferentes nombres para que aquellos que están dándose la tarea de leer algunos, gestión de cambios, toda la parte de riesgos, toda la parte de incidencias, gestión de tareas ágiles, toda la parte de definición de planes de acción. Entonces son diferentes focos que realmente podemos verlo como si fueran diferentes herramientas en algún momento, ¿no? Creo que muchos de ustedes, sé que en nuestros participantes hay asociados de negocios, hay clientes finales, hay futuros clientes, entonces sabemos que tenemos diferentes herramientas dentro de las empresas. También son software distintos, tenemos la misma paquetería Office, ¿no? Que es súper importante, que se hace como nuestro aliado de trabajo. Pero ¿qué sucede? Cuando queremos interrelacionar, ¿no? Los KPI, los objetivos importantes de la compañía, con los reportes, con las diferentes áreas, cuando encontramos esto, siempre, siempre lo menciono, se vuelve un Frankenstein, ¿no? Se vuelve un Frankenstein total cuando queremos empezar a construir una información unificada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? SoftExpert ofrece una solución que de punto a punto, de inicio a fin, podemos encontrar con un soporte de diferentes herramientas de comunicación, de monitoreo, de control y aún más de trazabilidad en nuestro negocio. Y reitero, con todo el enfoque de poder tener cumplimiento, normativas internacionales, normativas locales, etcétera. Entonces, pues realmente no queriendo extenderme más, este es un preámbulo de cómo SoftExpert ha querido enfocar diferentes necesidades a este sector. Y pues bueno, ahorita le doy la palabra a Jorge Adán Vergara, que nos acompaña y pues bueno, te doy la pauta, Jorge, como nuestra voz cantante. Muchas gracias por tu participación y antes que todo, quiero, por favor, a todos nuestros espectadores, dudas, preguntas que vayan surgiendo, vamos a estar revisándolas en el chat. Vamos a tratar de contestar lo que más podamos en vivo, o si no, vamos a estar enviando respuestas de todas las preguntas al final de la sesión. ¿Listo? Pues apoyados de nuestros participantes, nuestros invitados. Entonces, muy buena tarde y gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Sonia, y gracias, Robert, ahí por la introducción. La verdad es que para mí, para el equipo y para Continental es un gusto que podamos estar aquí el día de hoy y compartirles un poco de nuestra experiencia que hemos tenido con la plataforma SoftExpert y que sin duda creo que nos ha dado muchos beneficios y que no solo eso, estamos visualizando mucho más beneficios hacia adelante con el uso de la plataforma y su madurez dentro de la organización, de cómo lo vamos a ir utilizando. Entonces, pues, nuevamente, muchas gracias por la invitación y pues, muchas gracias a todos los que están conectados y tienen el interés de conocer un poco de lo que hemos estado trabajando nosotros. Ahora, les voy a platicar muy brevemente qué es Arca Continental para aquellos que no están familiarizados con nuestra empresa.
Arca Continental es una empresa básicamente enfocado dentro de la industria de bebidas y alimentos, y somos uno de los embotelladores más grandes a nivel mundial de Coca-Cola Company como parte del sistema embotellador de Coca-Cola en el mundo. Somos el segundo en Latinoamérica y somos dentro de los 5 más grandes del mundo, ya sea como lo quieran ver, si por volumen o por ingresos, pero en cualquiera de estos dos comparativos estamos dentro del top 5 a nivel mundial. Y por otro lado, en este journey de diversificación de la compañía y que en los últimos años ha crecido de manera exponencial la compañía, pues hemos ido adquiriendo algunos negocios complementarios que les llamamos, básicamente en el segmento de botanas, en donde contamos en México con Bokados, que es una empresa de botanas, en Ecuador estamos con Inalexa, y en Estados Unidos estamos con Wise y con Deep River, sobre todo en el norte y noreste de Estados Unidos. Como un dato también, somos el primer embotellador no norteamericano que tenemos operaciones dentro de Estados Unidos. ¿Ok? Aproximadamente tiene la compañía 94 años de antigüedad, originalmente, como comentaba, con el negocio de Coca-Cola y embotellando y distribuyendo sus productos, y atendemos aproximadamente a 123 millones de clientes y consumidores. ¿Ok? Estamos con presencia en 5 países, México, Ecuador, Perú, Argentina y Estados Unidos. Tenemos aproximadamente 60,000 empleados y esto obviamente va cambiando de una manera muy dinámica, pero al día de hoy estamos alrededor de los 60,000 empleados y obviamente pues contamos con todo un portafolio de productos en la parte de alimentos y bebidas cada vez más amplio, ¿no? Como ustedes saben, pues la industria de bebidas sobre todo se ha venido diversificando demasiado y bueno, básicamente todas las marcas que al día de hoy comercializamos de bebidas pues son en sociedad con The Coca-Cola Company y en donde pues cada día más hemos ido expandiendo nuestras categorías. Para aquellos que no lo sepan, estamos muy involucrados en la industria de lácteos en algunos de los países de Latinoamérica y en otras partes del mundo. Estamos empezando a entrar en la industria de café también, con Costa Coffee. Entonces, bueno, cada día va siendo el mercado más dinámico y por lo tanto también nuestros procesos internos se vuelven más complejos, más dinámicos y necesitamos de una plataforma robusta para poder asegurar que estos procesos se cumplan en tiempo y forma, adicional a que tenemos que asegurar todos los requerimientos que nos pide nuestro socio Coca-Cola Company, así como nuestros clientes internos, externos y el cumplimiento de las normas locales e internacionales. Adelante, por favor, a la siguiente. Esto ya es un poco de la agenda y de los temas que queremos compartirles el día de hoy a todos ustedes. Que yo voy a empezar a darles un poco estos antecedentes, que es el punto 1 de por qué vimos la necesidad de contar con una plataforma como SoftExpert. Y después, a partir de ahí, vamos a ir ya platicando un poco ya de qué es lo que hemos venido trabajando, implementando dentro de Arca Continental. Empezamos con la parte de gestión y control documental, después cómo fuimos implementando también la parte de auditorías, acciones correctivas, todo esto dentro de la parte de gestión, como ustedes bien saben, y de los sistemas de gestión, pero que después vimos potencial en la plataforma de cómo podemos expandir con el uso de estos módulos hacia otras áreas y direcciones de la organización, y que nos daba solución no únicamente a los temas específicos que vimos en un inicio, sino a otros muchos más. Y de eso también les iremos platicando. Y ya en los últimos puntos, como podrán ver, ya vamos a platicar un poco de cómo también estamos encontrando cada día más mayores beneficios en la plataforma por medio de uso de estos portales de indicadores y de analíticos de la información que ya existe en la plataforma, que nos ayuda mucho a la visualización, al análisis y a la toma de decisiones de manera mucho más ágil y efectiva. Posteriormente, vamos a platicar un poco de cómo estamos viendo el despliegue de todos nuestros indicadores estratégicos y corporativos dentro de la plataforma y cómo vamos a estarlos desplegando dentro de toda la organización, para que finalmente
terminemos con un punto que para nosotros es fundamental al mediano plazo, y es cómo vamos a interconectar la plataforma SoftExpert con otras plataformas de información que contamos, como puede ser SAP, como pueden ser otras plataformas internas o desarrolladas en particular para el sistema Coca-Cola, y que esta interconectividad nos va todavía a traer mucho más beneficios de los que al día de hoy hemos capitalizado, ¿no? y visualizado. Entonces, esta es la agenda. Yo les compartiré un poco del punto 1 para que posteriormente ya Marian y Benny, que dentro del equipo, dentro del equipo de Arca Continental Corporativo, pues son las personas que pues en mayor proporción han hecho realidad todo esto, que junto con las operaciones, obviamente, con los países y las plantas, esto que compartamos el día de hoy se haya hecho posible. ¿Ok? El punto 1, que es la necesidad de la estandarización de homologación, y que es como partió. La siguiente, por favor, Robert. Claro que sí, excelente. Acá solo un puntito interesante. Está subiéndose, tenemos un número de un auditorio bien interesante de toda la región de Latinoamérica, y creo que esta parte de la que tú vas a hablar en este momento, Jorge, la necesidad, la estandarización, es bien importante, y acá es donde vamos a conectar un poco a todo el equipo auditorio, eso que nos presentaba Sonia, ¿no? Que algunas veces se ve como aislado, como una solución suelta. Empezamos a identificar cómo estos antecedentes se conectan con esas soluciones que tenemos hacia el sector de alimentos. Entonces, bien, adelante, gracias, Jorge. No, gracias, Robert, y muy buen punto, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que nos vimos en necesidad de buscar una solución y que encontramos en SoftExpert a ese proveedor que nos la pudiera dar y cubrir la necesidad que teníamos? Como ustedes vieron al principio en lo que les presentaba de qué es Arca Continental, bueno, pues en los últimos 10 años, pues la verdad es que de manera muy acelerada creció la organización. Se adquirió la operación de Ecuador, se adquirió la operación de Perú, de Coca-Cola, del botellero de Coca-Cola, se tenía la parte del norte de Argentina, fue entrando Coca-Cola Southwest, que es nuestra operación en Estados Unidos, se adquirió Wise, se adquirió Bocados, y cada una de estas organizaciones tenían diferentes plataformas de gestión, principalmente y al principio, como lo visualizamos, muy enfocado en la parte de control documental, de auditorías, de indicadores, de gestión del riesgo, ¿no? Eran necesidades específicas que veíamos, que teníamos que homologar y que estandarizar a lo largo de toda la organización, que venía creciendo de manera acelerada, ya que teníamos obviamente distintos niveles, tanto de madurez como de uso, como de funcionalidad de las diferentes plataformas. Y eso nos llevaba a contar con algunos fallos en los sistemas, que se volvieran obsoletos, que teníamos que pagar en cada país diferentes tipos de licenciamientos con diferentes costos de mantenimiento, y que todo esto nos llevaba, por un lado, a ser ineficientes, pero por otro lado también a que cada país siguiera siendo como un ente independiente. Entonces, buscábamos una plataforma que nos ayudara a estandarizar, a homologar, pero que por otro lado nos empezáramos a conformar como un corporativo Arca Continental, en donde íbamos a empezar a conectar y alinear todas estas diferentes operaciones y negocios que ya previamente les comenté cuáles son, ¿no? Entonces, esa era la necesidad y esa era la situación en la que estábamos, y es donde nos dimos a la tarea de buscar alternativas, y que terminamos creo que con una muy buena decisión de decidir trabajar con SoftExpert. Ahora, un punto. Sí, adelante, Robert. Perdóname, un punto bien interesante acá que yo creo que a resaltar, y es el número de sites que ustedes tienen hoy. Creo que eso era un tema clave dentro de la operación de los 5 países, más o menos cuántos sites, centros de distribución, si tú tienes ahí el dato, Jorge. Creo que eso también era un reto, yo recuerdo, ¿no? De conectar toda esta información entre los diferentes sites y toda la estructura que esto requería, ¿no? Es correcto. Y si no mal recuerdo, ahí corrígenme, Benny, Marian, Adrián, que por ahí veo que te está conectado, pero son más de 365 centros de distribución en toda nuestra organización. Y que ya también SoftExpert, o como le llamamos internamente SIGO, ya cada vez está empezando a llegar a estos centros de distribución. Lo conceptualizamos principalmente en un inicio a nivel planta, pero que sin duda vamos a ir
como vamos avanzando en las implementaciones, vamos a ir llegando a un alcance incluso a nivel centro de distribución. Entonces, acá un poco lo que les platicaba. Buscábamos un modelo de gobierno corporativo, que también esta estructura corporativa continental es relativamente nueva. Nueva me refiero a que tiene 4 o 5 años, y que, como ustedes saben, al empezar a tener todos estos fusiones y adquisiciones, pues era necesaria esta área, y que necesitábamos contar con herramientas y plataformas que nos ayudaran a acelerar este proceso de integración de las operaciones, y que tuviéramos un modelo de gobierno corporativo robusto, estandarizado, homologado, y que sobre todo nos permitiera ir desplegando todas estas iniciativas y estrategias que a nivel corporativo buscamos implementar de manera eficiente y rápida en todas las operaciones. Y que esto nos lleva a un sistema global, ¿no? Y que es eficiente, y que es homologado, y que es estandarizado, y que acá, como ya lo comentaba, estos son los primeros necesidades que vimos como de módulos o de procesos a implementar la plataforma, y que después ya verán, conforme vamos a ir avanzando en la presentación, que no únicamente nos daba estas soluciones, sino que nos da otro mundo, diría yo, de posibilidades de solución para procesos bien específicos de las operaciones, pero que con todas estas, yo le llamo herramientas, ¿no? Pensando en SoftExpert como una caja de herramientas, y que en esta caja hay varias herramientas, y que vamos a ir tomando estas herramientas conforme vayamos necesitando para crear un proceso dentro de la plataforma SoftExpert. Y que eso creo que es el valor agregado que también estamos viendo de la plataforma, y que le hemos estado empezando a capitalizar de una muy buena manera a diferentes niveles, tanto a nivel corporativo como a nivel país, como incluso a nivel operativo en cada planta que tenemos. Entonces, es un poco los antecedentes, cómo estamos visualizando de una manera muy, muy alto nivel de cómo SoftExpert nos está ayudando a llevar a la realidad este modelo de gobierno corporativo a los diferentes niveles de organización, a todos los negocios, a todos los países y a todos los sitios donde operamos. Y yo con esto terminaría mi participación. Le cedo la palabra a Marian, ¿verdad? ¿Vas tú, Marian? No, voy yo. Perdón, Benedicto, perdón, Benny, los dejo con Benny, que él junto con Marian, pues son uno de los principales artífices de la implementación de esto en la organización. Entonces, pues adelante, Benny, muchas gracias a todos por la atención, y abiertos a cualquier pregunta o comentario que tuvieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Benny, bienvenido. Muchas gracias. Entonces, bueno, punto 2. Gestión documental. Creo que el reto como inicia este viaje, y bueno, te damos la palabra. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Sí, el componente documental fue el primer componente que desarrollamos en Arca Continental con SoftExpert. Y aquí la parte más importante fue que, como era nuestro primer desarrollo, nuestro primer componente, ahí seguimos la recomendación del colaborador de SoftExpert, que nos dijo que constaba como de 4 etapas principales. Pre-Discovery y Discovery eran las primeras, y estas etapas fueron muy importantes porque ahí tuvimos que seleccionar algunos usuarios aleatorios como principales de cada país o de cada negocio, que nos platicaran y que nos explicaran cómo era lo que actualmente utilizaban para su control documental, para su almacén de documentos, y después, junto con el apoyo de SoftExpert, ver cómo íbamos a poder configurar eso en el SIGO, en la herramienta, pero además cómo iba a cubrir con las necesidades de todos los países y de todos los negocios, dependiendo de lo que ocupan respecto a la seguridad de los documentos, respecto a permisos de impresión, respecto a vigencia de documentos y demás. Y todo esto se logró posteriormente. Y una vez que ya configuramos las carpetas, que fueron muchísimas, se realizaron estas capacitaciones, que como pueden ver en la pantalla, se realizaron a los jefes y managers de cada planta en su momento, para que ellos posteriormente pudieran capacitar a sus usuarios finales. Estos jefes o managers de gestión son los encargados de los documentos de cada una de las plantas. Entonces ellos eran los que iban a realizar esta migración o esta carga de documentos a esta nueva herramienta del SIGO. Y estas capacitaciones además se grabaron para que pudieran ellos seguirlas consultando conforme tenían dudas. Y además ellos
a su vez, tuvieron la oportunidad de realizar presentaciones o instructivos para sus usuarios finales, lo que les ayudó también a entender de mejor manera y tener bien claro cómo funcionaba el SIGO. Benedict, acá una pregunta bien interesante que nos hace constantemente, bueno, los clientes que tienen múltiples sites y una complejidad de repente en operación, diferentes unidades de negocio, y es cómo garantizar que hagamos esa transferencia de conocimiento si yo hago una implementación en un, llamémoslo así, en el corporativo, pero cómo logramos que la planta que está en Argentina pueda hacer esa implementación también. ¿Qué crees que fue o logró tener el éxito para que llegáramos hasta que en la planta de Argentina o que la planta en Estados Unidos tuviera ese conocimiento para desplegar la herramienta? Sí, yo creo que parte muy importante fue en el Discovery y en el Pre-Discovery que al ser ellos involucrados y sentirse parte de los como creadores, de que gracias a lo que ellos nos estaban apoyando, de esa forma iba a ser configurado la herramienta. Y también una de las ventajas de SoftExpert es que casi todos los componentes son bien personalizables. Entonces, el que ellos supieran que este sistema iba a cubrir con sus necesidades y que además podía brindarles más de lo que tenía su anterior herramienta, eso los convenció muchísimo y era como que ellos también querían difundir ese uso y convencer a sus usuarios finales de que esta era una mejor herramienta. Excelente, Benedict, muchas gracias. Bien, creo que seguimos en el tema del reto. Uy, creo que acá hay un tema interesante y es otra pregunta que suele haber los clientes y que se conecta con el antecedente de Jorge, ¿no? Tenían múltiples plataformas Sí. con múltiples documentos y tenían, me imagino, que hacer una migración. ¿Cómo Sí. llegamos a esa configuración, a ese reto ahí, Benedict? Creo que eso Sí, es algo bien. está muy interesante y bueno, primero que nada, las herramientas que algunos de estos países o negocios tenían, muchas veces nada más era un recopilatorio de documentos. Entonces, una de las grandes ventajas del SIGO era que una vez que los documentos estuvieran dentro de la herramienta, se puede configurar una vigencia para que cada 2 años o cada 4 años, dependiendo del tipo de documento, el mismo sistema te pueda avisar, tú puedas activar un ciclo de revisión, puedas modificar el documento dentro de la herramienta porque está conectado con Microsoft Word, Excel, etcétera. Y posteriormente podemos tener un historial de cambios, un historial de versiones anteriores contra versiones actuales. Entonces, la parte que más tratábamos nosotros de difundir era que el SIGO no iba a ser solamente un recopilatorio de documentos, sino que iba a ser un control documental en vivo, activo, funcional y efectivo. Y aquí lo que hicieron algunas de las operaciones fue que utilizaron plantillas que nos brindó SoftExpert para hacer una carga masiva, pero algunas otras operaciones se dieron a la tarea de ir cargando de poco en poco, pero ir revisando también los documentos que ya tenían, ya que como algunas de las herramientas eran algo antiguas, muchos documentos estaban repetidos o algunos ya estaban obsoletos. Entonces, en esa migración fueron dependiendo de la operación, fueron algunos corrigiendo los códigos, por ejemplo, y eso también era una de los grandes objetivos, que pudiéramos tener en una sola herramienta los documentos de todos los países y de todas las operaciones de Arca Continental que cumplieran con un estándar de código, con un estándar de carpeta, de macroprocesos y de procesos. Aquí nada más, Benny, nada más como aclaración, cuando Benny dice, y el auditorio sobre todo, cuando Benny dice SIGO, es el nombre y el acrónimo que nosotros le pusimos internamente en Arca Continental a la plataforma SoftExpert. SIGO significa Sistema Integral de Gestión Organizacional. Amén. ¿No? Excelente, excelente, gracias Jorge, ese comentario es bien importante. Sí. Acá un punto, creo que una preguntita también por acá que nos pasan del auditorio y de repente que vale la pena resaltar y es, ¿qué tan independientes o dependientes son ustedes hoy como cliente en el uso y en la configuración de la herramienta de gestión documental? Benedict, tú que eres ahí el que está con este tema. Sí, somos muy, bueno, sí, la operación en general sí es muy dependiente porque gran parte de las auditorías que recibimos de manera externa y de estándares, de estandarizaciones también, se rige por parte del control documental. Entonces, el poder tener un control sobre
que ciertas personas nada más puedan ver ciertos documentos o que ciertas personas puedan imprimir o que solamente grupos puedan ser los elaboradores o los revisores o los aprobadores, te da un buen control y un cumplimiento también con lo que nos pide tanto la normativa local o de país como los estándares ISO 9001, por ejemplo. Excelente, excelente, gracias. Y si hoy necesitaras tú cargar más documentos, crear categorías o el equipo en términos de conocimiento, ¿ustedes cómo están hoy, Benedict? Sí, estamos perfectos. Aquí, por ejemplo, somos como 3 los usuarios como key users de corporativo, que ahí sí la parte de la configuración de las categorías sí la limitamos nada más a nosotros porque ahí puede involucrar temas de seguridad de los documentos y demás. Pero como les mencionaba, a cada manager de cada planta tenemos como 60 managers ya en la herramienta. Ellos sí saben cómo gestionar estos grupos que están en vivo. O sea, pueden ellos agregar personas de su planta para que puedan ser visualizadores o para que puedan ser los que descargan documentos o los que aprueben, revisen, etcétera. Eso sí lo saben hacer. Y también la parte nos preguntaban también, ¿el flujo de autorización documental se realiza a través de la plataforma? Sí, porque una de las ventajas justamente es que si este ciclo de revisión se realiza dentro de la herramienta, vamos a tener ahí el historial de cambios, en qué fecha se realizó, quién lo realizó, y vamos a poder comparar posteriormente versiones anteriores contra versiones actuales. E incluso esto que les mencionaba de que si la vigencia es, por ejemplo, de 2 años, el SIGO o nuestro sistema nos avisa unos días antes de que ya está cerca de vencer para que nosotros podamos, bueno, el manager de cada sitio pueda decidir si se va a cancelar porque ya es obsoleto o si se va a revalidar, extender la vigencia o si va a activarse ese ciclo de revisión. Excelente, Benny. Muchas gracias. No, creo que vamos acá adelante. Vamos adelante. Sí, Robert, tengo una pregunta igual que tiene que ver Adelante. con lo que acabas de decir, Benedict, y que respondiste gracias a la duda de María Luisa. Precisamente, no solamente es el flujo, ¿no? Esa flujo de autorización y no es un único flujo por tipo de documento, por cada país, ¿no? Cada centro tiene su forma y sus jerarquías, llamémoslo así. Entonces, igual así de flexible, así de, se puede decir, natural pudo realizarlo cada uno de estos responsables, ¿no? Líderes que mencionas. Sí, sí, exactamente. Ahí sí tiene como una especie de estandarización de los 4 pasos, por ejemplo, elaboración, aprobación, revisión y homologación, pero sí hay, o como mencionas, operaciones. Y nosotros lo que también hicimos fue categorías muy particulares. Tenemos una estructura para los documentos corporativos que puedan aplicar a toda Arca Continental, que tienen cierto tipo de revisión, pero tenemos también estructura de país o de staff nacional que pueden aplicar al país como tal y tenemos estructuras también para cada una de las plantas. Entonces, sí nos llegó a pasar que cierto país, por ejemplo, tenía o necesitaba poder tener un ciclo más variable y se puede lograr también en la herramienta. Excelente. Y preciso, antes de, creo que de pasar, este tema es muy, muy importante, son 2 láminas, pero generan miles de preguntas. Sí. Precisamente, el tema de tiempos de todo este proceso. Sí, por ejemplo, el control documental lo iniciamos hace 2 años, justamente creo que en octubre, y sí nos tomó, yo creo que como un mes el pre-discovery, discovery, otro mes yo creo que la configuración de todas las carpetitas, estábamos ahí 2 personas nada más creando todas las carpetas, y las capacitaciones en realidad sí fueron rápidas, eran como 3 días de capacitación, dividimos ahí por país, un grupo de México, luego otro grupo de México, un grupo de Perú, un grupo de Argentina, y una vez que se capacitaron era porque la estructura ya estaba creada, que eso sí era como que lo tardado, porque éramos pocas manos en ese entonces, pero una vez que se capacitaron y empezaron con la migración, hubo de todo, hubo países que sí se tardaron, o plantas más bien que se tardaron como un mes en la carga de sus aproximadamente 800 documentos, pero hubo otras operaciones que lo hicieron mucho más rápido y otras, como les mencionaba, que como iban a estar depurando estos documentos que ellos ya tenían, ellos sí se tardaron más, pero nosotros con todo entendimiento les permitimos tomarse ese tiempo porque sabíamos que lo que iban a terminar migrando iba a ser pues, lo mejor, ¿verdad? Excelente, excelente punto y creo que esta es una pregunta que comúnmente nos hacen ahí los clientes y para el auditorio. En otras palabras, y tú me corriges, Benedict, la migración de los documentos fue
liderada por ustedes directamente, por su equipo, por el equipo que se capacitó y que tomó el conocimiento de la herramienta. Sí. Y llegamos a esto, ¿verdad? Ujú. Sí, por los Excelente. managers de cada planta. Ujú. Buenísimo. Bueno, creo que vamos a la siguiente porque nos quedan Sí, algunos puntos, salen bastantes preguntas, pero bueno, para que vayamos avanzando. Tercera Sí. parte, la gestión de auditorías y acciones correctivas, conocidas en algunos lados como CAPA, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco ahí de ese reto, Sí. Benedict. Sí, aquí de igual forma, como habíamos iniciado con el equipo de gestión de todas las plantas, el siguiente proyecto grande era migrar también las auditorías internas y acciones correctivas. Entonces, si gustas pasar a la siguiente diapositiva. Previo a tener el SIGO, en esta parte de auditorías, muchas de las operaciones tenían pues distintos sistemas. Por ejemplo, Perú tenía su sistema, México tenía su sistema, pero habían otras operaciones que incluso no tenían ninguna herramienta para auditorías internas y para acciones correctivas y que manejaban todo por medio de Excel o por correos o simplemente pues no había una forma correcta de gestionarlo. Entonces, una vez que migramos al SIGO, somos capaces ya de tener aquí en la misma herramienta las listas de verificación o los checklists que se utilizan para realizar estas auditorías internas y también se es capaz ya de ejecutar estas auditorías internas, las podemos planificar, por ejemplo, en enero. Entonces ahí igual se capacitó a los usuarios manager de gestión de cada una de las plantas. En algunas de las operaciones, ese usuario manager funge también como el auditor interno y en algunas otras de nuestras operaciones, ese usuario manager tiene 1 o 2 auditores que le apoyan. Entonces, estamos hablando de que 1, 2 o 3 personas por planta fueron las que se capacitaron en cómo ir llenando estos checklists y cómo planificar estas auditorías. Y una de las partes más importantes es que desde una auditoría interna que estamos llenando, para cada uno de los hallazgos que se puedan encontrar, se puede como detonar un proceso, un workflow, y este proceso obliga a quien le tenga que dar seguimiento a esa no conformidad o a ese hallazgo de generar un análisis de causa raíz y posteriormente un plan de acción para mitigar ese hallazgo o resolver ese problema, ¿verdad? Entonces, una de las ventajas también de tener el SIGO y ya no estar utilizando correos o Excel o Teams o lo que fuera, es que son mucho más fáciles de localizar y que si encontramos una auditoría, al abrirla, podemos desde ahí llegar al seguimiento de cada uno de estos hallazgos y ver y monitorear cómo van cada una de estas no conformidades en cuanto a su plan de acción, en cuanto a su solución. Entonces, Excelente. sí. Mira que nos están surgiendo acá nos aparecen unas preguntitas acá interesantes y es, ya que mencionamos acá la lista de verificación y el checklist, no lo sé si tú tengas ahí la respuesta, Benic, pero que más o menos cuántas listas de verificación o checklists tenemos Sí, dentro de la herramienta. sí, viene en la siguiente diapositiva justamente. Tenemos más de 150 checklists de momento. Nosotros ahí subimos como unos checklists que eran como de corporativo, se pudiera decir, los estándares que tienen que cumplir las auditorías internas, que son aproximadamente 15 que deben de ser por año, pero en estas mismas capacitaciones a los usuarios como manager de cada una de las plantas, que les comento puede ser 1, 2 o 3 personas, se les capacitó también en cómo subir estos checklists. Entonces, por ejemplo, un país, Ecuador, que ellos no contaban con ninguna herramienta, pues les encantó cómo funcionaba en el SIGO con el Soft Expert y ellos arrancaron también a subir, por ejemplo, inspecciones. Entonces subieron sus checklists para estas inspecciones rutinarias y también una de las ventajas del SIGO es que haces la planificación una vez de tu auditoría o de tu inspección y puedes configurar después de que cada semana se te esté ejecutando. Puedes cambiar en tiempo real el auditor, si ya no es cierta persona, la puedes cambiar a otra. Puedes ir monitoreando cómo vas mes con mes o semana con semana o año con año como las que son anuales. Y aparte, pues que todo está conectado, eso es una de las grandes ventajas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que en el momento en el que se hizo esta presentación habían más de 1,400 auditorías ya creadas en nuestra herramienta. Hay más de 3,500 hallazgos dados de alta igual, algunos de estos ya finalizados, otros en marcha y más de 3,900 acciones y planes registrados. Entonces, una de las grandes cosas que también nos llevó a aprender en este segundo componente de auditorías y acciones correctivas fue que vimos y descubrimos cómo se conectaban algunos de los componentes. Por ejemplo, aprendimos a usar el de formulario
para hacer un formato que llenaban para cada no conformidad. Aprendimos en el de proceso cómo hacer este diagrama de flujo o este workflow. Aprendimos en el de auditoría cómo planificar la auditoría, en el de problema cómo detonar hallazgos para cuando fueran de auditorías externas, por ejemplo. Entonces, esa parte, por ejemplo, si a lo mejor no les quedó tan claro a los usuarios finales, pero a nosotros sí. Entonces, nosotros, como es algo que solamente se tiene que crear una vez, por ejemplo, el formulario, pues lo hicimos nosotros y ya lo puede usar cualquier persona de la operación. El diagrama de flujo es estandarizado, entonces para todas las operaciones es igual. Entonces, ese también nosotros tres fuimos los que supimos cómo crearlo. Excelente, Benny. No, muy interesante. Por acá una pregunta ahí que nos pasa el auditorio también y de repente como para pasar al siguiente punto. Estos análisis, estos gráficos que ustedes tienen, ¿cómo los obtienen? Sí, estos analíticos los obtenemos una vez que ya tenemos información viviendo dentro de la herramienta, los generamos desde el componente que corresponda y dándole clic en la parte de arriba en analíticos. Y aquí en este caso, por ejemplo, los pasamos a un portal de resultados. Más adelante vamos a ver más a detalle ese tema de portales con mi compañera Mariana. Muy interesante. Gracias, Benedict. Gracias. Bueno, vamos adelante. Punto 4. Entonces, el punto 4 está contigo, el constante crecimiento. Perfecto. Bien, creo que entonces este punto 4 tiene que ver con el constante crecimiento de la herramienta y bueno, cómo se va el despliegue, ¿no?, de las funcionalidades. Entiendo en esta etapa, haciendo un resumen al equipo y que se está sumando de más, ya se ha hecho unos despliegues iniciales de la parte de gestión documental, toda la arquitectura documental, la parte de acciones correctivas capa, ¿no?, auditorías, hay un contexto de todo esto inicial y ahora cómo empiezan a proyectar ustedes el crecimiento de la herramienta dentro de las diferentes áreas y departamentos del negocio. Entonces, pues vamos ahí ya con ese punto, Benic. Hay una de las grandes ventajas que también les comentaba con el paso anterior, fue que nosotros aprendimos cómo funcionaba un diagrama de flujo o un proceso dentro del SIGO. Entonces, como involucramos después al equipo de TI de corporativo por el que pasan muchas de las iniciativas de diferentes áreas, estas áreas de pronto llegaban a nosotros y nos decían, necesitamos un proceso para registrar los incidentes y que se le pueda detonar los correos a ciertas personas. Entonces nosotros, como ya hemos aprendido que en el componente de proceso se podía lograr eso, ya nosotros podíamos hacer ese esfuerzo interno para resolver o mitigar esa necesidad. Entonces, como dice la diapositiva, fue solo cuestión de tiempo para que más áreas escucharan del SIGO y nos contactó después Seguridad Patrimonial, por ejemplo, que les comentaba, para registrar incidentes y algo que hacían manual ellos de cada que había un incidente, por ejemplo, de recall de producto o cualquier cosa así, ellos hacían un correo, llenaban la información en el correo y tenían que saber a quién mandárselo de qué país, más los de corporativo, y esto ya está completamente automatizado ahora en el SIGO. Mejora continua, igual tenían un procesito de que si cualquier persona quería proponer una mejor práctica o lección aprendida, pues anteriormente tenían que hacerlo a mano, mandarlo por los flujos que debían de ser, y pues muchas veces no llegaba después a que otras operaciones se enteraran de esas mejores prácticas. Entonces, ya que lo automatizamos y lo hicimos en el SIGO, ya pasaba por ese flujo como debía de pasar correctamente. Te avisa, incluso te manda notificaciones por correo cuando tienes tareas. Posteriormente, seguridad industrial, igual, un proceso muy similar al de los incidentes. Ellos, cuando tienen una alerta de seguridad, antes manejaban Teams y en ese Teams llenaban la información, después mandaban correos a todas las operaciones para que realizaran sus planes de acción, para que estas alertas de seguridad no ocurrieran en esos otros sitios, y ahora ya lo manejamos dentro del SIGO. Y así fueron otras áreas enterándose de la herramienta, de los beneficios y de las posibilidades, y ya llegaban a nosotros. Muchos de estos proyectos, por ejemplo, ya los desarrollamos nosotros de manera interna, con esfuerzo interno, porque ya sabíamos cómo generarlos, cómo configurarlos, y algunos otros fue ahí colaborado con SoftExpert, y pues ya seguimos creciendo. Excelente, Benny. Eso quiere decir, en resumen, que el proyecto inició con las 2 iniciativas ahorita que tú nos mencionabas y estas son otras 8 iniciativas que posteriormente se implementaron, sí, ¿verdad? Y de hecho, hay una, está muy padre o muy interesante también porque
hubo de repente algún área de la compañía que quería desarrollar algo por otra forma y los usuarios finales mismos eran los que les decían, si ya utilizamos el SIGO para esto, esto y esto, ¿por qué no también para eso? Entonces ya venían con nosotros y ya nosotros nos dábamos cuenta de que sí se podía también realizar por medio del SIGO y pues ya también facilita mucho al usuario final el no tener que entrar a 10 diferentes sistemas, sino entrar a uno solo para diferentes propósitos. Oh, qué bueno que también entonces eso refleja una buena gestión del cambio, porque si el mismo usuario, ¿no? El mismo usuario final está promoviendo que subamos este tipo de iniciativas en la herramienta, pues habla algo bien positivo del proyecto, cómo se desarrolló. Bien, vamos, adelante, Beney. No, Vale, vamos adelante entonces con el siguiente tema, que es, sí, lo que mencionábamos ahorita, de la utilización de analíticos y portales para distintos fines. Creo que por acá va Marian, en este punto te damos, si es así, ¿verdad? Sí, me toca. Buenísimo, también para probar ahí tu audio. Entonces, te escuchamos bien. Bienvenida también, Mariana, ahí, para que nos cuentes un poco sobre esta parte de analítica de portales que tiene que ver y exploremos esto con el auditorio. Entonces, bienvenida. Muchas gracias, Robert. Bueno, un placer, Buenísimo. de verdad, compartir nuestra experiencia con este escenario y con este montón de personas que nos están acompañando el día de hoy. Y continuando con la línea, ya con todas estas implementaciones que hemos tenido en el sistema, tanto parte documental, auditorías y las otras 8 iniciativas que también ya están implementadas a través del SIGO, tuvimos la necesidad de reflejar estos resultados y de crear un vínculo entre los usuarios del sistema y, digamos, los managers o los que controlamos el sistema. Entonces, ese vínculo lo generamos a partir de los portales y los analíticos. Estas dos herramientas nos permiten mostrar los resultados o todo lo que está detrás de la configuración que se realiza. Un ejemplo, el gobierno de la información en general. Por ejemplo, los documentos podrían mostrarse, se pueden mostrar en un portal y la gente y los usuarios finales pueden tener acceso continuo y rápido a sus documentos. También tenemos resúmenes de resultados que nos permiten ver rápidamente en pocos clips cuáles son nuestro número de auditorías, por ejemplo, esas pantallas que veían en las láminas anteriores, donde se ve el número de documentos, el número de auditorías, en qué estatus está, cuál es su situación. Todo eso lo podemos, es posible mostrarlo en pocos clics a través de los analíticos y usando los portales. Aquí luego tenemos también la accesibilidad de los datos, que en cualquier momento, en cualquier lugar, uno se mete en su usuario, staff, que en este caso para nosotros tenemos suficientes para todos los integrantes de la compañía, y pueden ingresar a su portal teniendo los permisos adecuados y tener la información rápidamente a su disposición. El control de la visualización, que era el otro punto que quería decir, hay portales que son públicos, otros que son privados, y nos permite controlar quiénes están viendo la información o quiénes deben ver la información, porque también obviamente la información no puede estar disponible para todos. En muchos de los casos hay información confidencial, hay temas que nada más se ven a diferentes niveles o temas que se ven en un país y en otro no. Todo eso es posible y es configurable dentro de la herramienta y ha sido muy utilizado por nosotros precisamente para tener ese vínculo con los usuarios. ¿Alguna pregunta, Robert? Sí, perdón, Mariana, hay una pregunta acá que nos pasa interesante y es, ¿quién crea estos analíticos? ¿Esto es un área de tecnología? ¿Hay que hacer algún desarrollo a la medida o algo así? ¿O cómo están ustedes creando estos analíticos y portales? No, lo hacemos nosotros mismos. Bueno, claro, tuvimos la capacitación por parte del equipo de SoftExpert. Nos enseñó a cómo generar estos analíticos. Y lo podría sí hacer una comparación muy mala, pero una comparación contra aprender a usar el Excel o aprender a usar un Power BI. Entonces, luego de tener esa herramienta o esa posibilidad de aprender cómo se usa este módulo en particular o este comento en particular en el sistema, ya eres libre de crear
todos los analíticos que te hagan falta de cualquier componente, otro componente del sistema. Excelente, gracias Mariana. Verlo reflejado en el portal, porque lo que haces el portal es como, no sé si lo queremos ver como que tu web o el web donde jalas la información de los diferentes analíticos y ahí es donde lo muestra. Pero no solo nos sirve para mostrar resultados, también nos sirve para detonar procesos. Entonces, por ejemplo, este proceso de los IMCR o el proceso de gestión de activos que ya mencionaba Benny anteriormente, se detonan a partir del ingreso de un portal. El usuario entra al portal y allí mismo tienes el botón para detonar el proceso que vas a iniciar. Y en ese mismo portal, luego de que ejecutes el proceso, puedes ver los resultados que te generó finalmente ese proceso. Esa es la forma en la que nos hemos configurado nosotros dentro de la herramienta. Muchos de nuestros portales tienen tanto la detonación como los procesos como el resultado de los mismos, lo cual le permite a los usuarios de ese proceso tener toda la información absolutamente disponible. Wow, excelente, excelente. Son diferentes ejemplos, ¿no? de los diferentes portales y vistas que hemos estado generando. De hecho, ahí ese de alertas de seguridad es uno de nuestros procesos que está implementado en toda Arca Continental para todos los países. Para todos nuestros usuarios pueden detonar este proceso de alerta y continúa y luego ves la lista de alertas. Si lo puedes ver al lado, puedes ver tanto el número de alertas como tienes disponible como la lista de las alertas. Y además los gráficos de análisis de esa alerta. Entonces todo está en un solo sitio. Excelente, muy interesante este punto, Mariana, muchas gracias. Adelante, por favor. Bien, creo que este también es otro portal ahí que vemos con pestañas, de repente esas pestañas que tú tienes ahí y listas de tareas adicionales. No sé si ahí tengas algún comentario adicional. Sí, en este sentido lo que tenemos es el reporte de los diferentes componentes. Puedes ver diferentes resultados provenientes de diferentes componentes en un solo portal. Por ejemplo, puedes ver tu lista de documentos, y eso, por supuesto esa información viene de documentos. También puedes ver entonces en otra pestaña, no sé, algo relacionado con las acciones correctivas y en otra pestaña algo relacionado con los indicadores de desempeño, por ejemplo, del consumo de agua. Todo eso está integrado en un solo portal, en diferentes pestañas, y la gente puede, sin necesidad de estar brincando de un sitio para otro, preguntando, escribiendo correos, mira, pásame esta información o lo que sea, ya ese tema ha sido súper importante para nosotros porque el acceso a la información rápido y sencillo nos ha permitido que el sistema sea muy popular dentro de las operaciones y dentro de nuestra implementación, y nos ha facilitado mucho el llegar a los usuarios finales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, qué interesante esos portales, el uso que ustedes ya están haciendo y como que en resumen ahí para el auditorio, nos permite tener información analítica de los diferentes componentes, también tener portales de ejecución de tareas y qué bueno como ya ustedes hacen un uso de estas funcionalidades. Pasamos al punto 6 que habla de la gestión. Solo un punto adicional, Robert, que se me olvidó mencionar. Claro. Y es que los portales no solo los ejecutamos nosotros, o sea, nosotros como equipo corporativo hemos dado capacitaciones a todos nuestros equipos manager para que ellos también tengan la posibilidad de crear sus propios portales. Entonces, no solo nosotros somos los que gobernamos estos portales, sino que cada uno de nuestros managers en el sitio también son capaces y han generado portales que les permiten a ellos mejorar su propia gestión de acuerdo a sus particulares necesidades. Entonces, eso también ha sido súper importante, porque cada país, cada planta inclusive, tiene necesidades distintas y tiene formas de ver las cosas y presentar las cosas de manera diferente. Entonces, esa transferencia de conocimiento hacia nuestros managers de sitio nos ha permitido que ellos también se sientan empoderados y libres de tener la información siempre y siempre conservando la base de la información la misma. O sea, lo mismo que estoy viendo yo en corporativo lo está viendo la persona de la planta, pero bueno, quizás yo veo un diagrama de pie, pero él ve un diagrama de barras. Entonces, eso también es muy importante.
muy válido tu comentario y lo rescato porque definitivamente ustedes ahí, una de las propuestas de valor de los portales es eso, es mejorar, como tú lo mencionas, de repente la experiencia de usuario, la experiencia del usuario final y naturalmente una cosa es lo que quiero ver acá en el corporativo y otra cosa es lo que quiero ver en Argentina, Ecuador, Perú, a pesar de que la fuente de información es la misma. Muchas gracias ahí por tu comentario adicional. Pasamos a un tema también bien interesante que tiene que ver con la gestión de indicadores de desempeño en Arca, que tiene que ver con el futuro, que sé que entiendo que ya tiene una base importante y me gustaría, Marian, que como preámbulo demos un poco la diferencia también, creo que tú ahí lo desarrollas, lo entiendes bien, de la parte de los indicadores y de los analíticos, ¿no? Porque atrás estábamos viendo una parte de analítica, casi que portales vimos bastante analítica, pero ahorita vamos a ver en indicadores, entonces de repente que ahí nos cuentes un poco de esa parte para que tengamos ese contexto de lo que hacemos referencia a indicadores y bueno, te dejo la palabra. Gracias. Sí, Robert, precisamente eso es un tema bien interesante y es que los analíticos no necesariamente son indicadores. Los analíticos nos muestran un conteo, unos cálculos simples, podríamos crear algunos cálculos simples a partir de una base de datos. Así lo veo yo. O sea, tenemos una base de datos que yo analizo o yo trato de configurar o de realizar ciertas gráficas y ciertas tablas que me permitan tomar decisiones y que me permitan ver resultados. Por su parte, los indicadores sí ya son cálculos quizás un poco más elaborados y además de ser cálculos más elaborados me permiten compararme contra una meta. Entonces ahí esa es la principal diferencia. Yo puedo tener mis mediciones, aplico mi fórmula, obtengo mi indicador y me permite medirme contra una meta y ver la tendencia que tengo contra año anterior, contra el year to date, contra el mes, incluso en las diferentes frecuencias en las que se mida, pero siempre comparado contra mi meta objetivo. Entonces allí radica la principal diferencia, que por supuesto con un analítico no puedo llegar a tener un semáforo que me diga rojo, verde o amarillo, dónde estoy, contra qué me puedo comparar. Allí es donde está la gran diferencia entre un analítico y un indicador, en el caso de Sibo. Excelente, muchas gracias ahí. Creo que acá ya estamos viendo como que un uso, ya vemos acá un balance scorecard, creo que ustedes tienen creado y vemos ya hasta un uso de un indicador. Creo que acá estamos utilizando, rescato las palabras que nos pasaba Benedict, de la caja de herramientas, acá ustedes están utilizando algunas. Creo que es válido ahí que nos comentes cómo está esto. Sí, claro. En cuanto a los indicadores de desempeño, ha sido un reto muy interesante y un proyecto muy interesante la aplicación o el desarrollo de los indicadores dentro de la plataforma. Hasta ahora hemos desarrollado muchos tableros de indicadores para diferentes áreas. Tenemos tableros de indicadores para el área de gestión, para el área de calidad, para el área de seguridad. En el área de escuela técnica tenemos indicadores para el área de, me falta alguien, productividad. Y eso cada uno tiene su perfil. Cada indicador o cada tabla de indicadores o cada scorecard de indicadores ha sido diferente para cada uno de ellos. Pero lo más interesante es que esa definición de ese tablero de indicadores o ese scorecard de indicadores de desempeño está siendo medido para todas las operaciones sobre la misma base. Entonces eso nos ha permitido una homologación muy buena y que nos permite hacer un benchmark muy bueno entre nuestras operaciones en las diferentes áreas. Entonces ha sido un trabajo bien interesante hacer esa homologación porque al igual en documentos, al igual que en auditorías internas, cada operación tenía de alguna manera su manera de medir las cosas y la mayoría, por supuesto, lo hacía a través de Excel. Que, bueno, sabemos lo que eso conlleva. Y entonces la consolidación para tener un número Arca Continental o para tener un número incluso a nivel país se hacía bastante tortuoso. En cambio, a través del sistema, uno carga las mediciones y ya puedes tener un número Arca Continental en el cual puedes confiar y en el cual seguramente tienes toda la homologación que ese diseño de ese scorecard te permitió hacer. Aquí ven un ejemplo y en el siguiente ven entonces cómo se mezcla estos indicadores con los analíticos precisamente, porque
uno apoya al otro. Uno mide el indicador, por ejemplo, no sé, un indicador de quejas de calidad, y tú puedes tener el indicador, pero a través de lo analítico y los datos que le cargas el sistema, puedes incluso ver qué producto específico, en qué planta, en qué línea te está generando el problema. Entonces, ese drill down que le haces a los datos, eso lo puedes hacer a través de analíticos, pero detectando tu falla a través del indicador. Excelente, excelente, María. Muchas gracias ahí por compartirnos esto. Bueno, estamos ya casi en tiempo, sí, pero nos queda pero apenas para cerrar. Acá creo para que cerrar. adelante la Sí, parte de aquí ese solo, tema. sí, aquí solo para cerrar, bueno, tenemos diagramas de Pareto también que utilizamos muchísimo para lo mismo del análisis de los datos y poder tomar decisiones. Y ya si quieres pasamos al siguiente tema. Perfecto. La interconectividad, automatización de notificaciones, correos, creo que el punto ahí, como de cierre, yo digo la cereza de pastel con el resumen, es bien interesante ahí, Marian. Pues bueno, vamos ahí adelante con ese tema. Sí, ¿qué estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo es mejorando nuestra calidad de la data. Y la idea, para mejorar nuestra calidad de la data, lo que estamos intentando hacer es interconectar los sistemas de ARCA con el SIGO. Por ejemplo, los datos que se cargan en SAP, que viajen directamente a SIGO de manera automática y que no haya intervención de ninguna persona en esa transferencia de datos que pudiera generar algún error humano o algún retrabajo. Entonces, en ese proceso es el que estamos en este momento. Ya tenemos algunas vinculaciones ya hechas y han trabajado de forma exitosa. Nos falta muchísimo camino por recorrer. De hecho, es nuestro reto para el siguiente año tener y mejorar estas interconexiones entre los sistemas de ARCA, porque no solo el SAP, sino otros sistemas que se usan en planta para que alimenten la información de tableros de indicadores o de la misma analítica dentro del sistema. Ese es el punto acá. Y por último, queremos mencionar algunos beneficios que hemos tenido la compañía con la implementación de SIGO. Ya se han ido mencionando a lo largo de la presentación, pero básicamente es asegurar la estandarización y la homologación de los procesos prioritarios de la gestión, la confiabilidad de registros de indicadores con su trazabilidad y tener confianza en que esos datos son correctos, la implementación de nuevos procesos, indicadores y soluciones de manera específica y de forma muy ágil. En 2 o 3 meses podemos ya implementar un proceso nuevo en todas las operaciones que se permita facilitar una implementación, la optimización de tiempos en el acceso, en la comunicación, en la consolidación y en la consulta de la data. La siguiente, por favor. Ahorros en costos de licenciamiento. Anteriormente cada empresa tenía su licencia y entonces ahora tenemos solo una licencia que nos permite también entonces optimizar en costos tanto en licencia como en las pólizas de mantenimiento. Ahí tuvimos un beneficio económico interesante. La automatización de procesos que se realizan manualmente y que ahora se hacen de manera automática en el sistema, liberando tiempo de las personas que gestionaban estos procesos manuales. Y la alineación de la política paperless. También tenemos ese beneficio ambiental a través del área de documentación. El área de auditorías internas nos ha ayudado a disminuir el uso de papel en la empresa, y la optimización del tema de costos, tiempos y efectividad en la capacitación. Lo que decía Benny hace rato, que ahora la gente pide usar el mismo SIGO, porque ¿para qué voy a aprender a usar otro sistema si ya sé usar y con eso puedo generar mi sistema, ya lo conozco, ya le tengo confianza, ya lo entiendo? Entonces, aprender otro sistema para tener algo que puedo tener en el sistema al cual le tengo confianza, eso nos ha también traído un beneficio en capacitación de las personas. Excelente, Marian. Pues no, muy interesante todas estas mejoras de la implementación y como ustedes ya lo han visualizado. Agradecer por todo tu tiempo y disposición. Creo que algunas preguntas, no sé si de pronto, Sonia, tú tengas alguna por ahí, alguna pregunta del auditorio para explorar algún tema. Gracias, particular. Robert.
Pues precisamente hay como de todo un poco de lo que hemos visto la tarde de hoy. Una de las últimas cuestiones es todos estos indicadores están basados tanto en actividades, en procesos de uno, del otro, de los dos. ¿En cuál de estos dos está basado? No, ahí tenemos indicadores de todo tipo, pero básicamente la mayoría son indicadores operativos. Los indicadores de calidad del producto, los indicadores de seguridad, y los indicadores, por ejemplo, del área de productividad, que ya también tiene que ver con el funcionamiento de las plantas, y los indicadores de gestión, que particularmente son muy interesantes porque se alimentan del mismo sistema que vendría siendo la parte de documentación, auditorías y planes de acción. Gracias. Excelente. Gracias, Mariana. Acá yo viendo otra pregunta interesante y casi que para cierre, que ¿cuántos usuarios hoy potencialmente están haciendo el uso de Sigo, de la herramienta? Wow, son bastantes. No tengo el número, no sé si Benny me puedes ayudar, pero yo creo que tenemos una conexión de alrededor de más de no sé, 50 usuarios staff diariamente y los managers alcanzamos alrededor de 20 diarios también. O sea, constantemente están conectados personas en nuestro sistema y abarcamos toda Arca Continental. No sé si Benny, tú tienes un mejor número que yo. Sí, también pues no tenemos así como el número tan específico, pero creo que en su momento cuando estábamos checando el flujo más o menos eran como 2,000 personas al mes que entraban o algo así. Sí. Sí, y también una de las ventajas es que la forma en la que lo conseguimos configurar el SIGO es que está conectado con el directorio activo de Arca Continental de la empresa. Entonces, cualquier persona que se dé de alta en la empresa, automáticamente su perfil ya existe en el SIGO y puede ingresar con su mismo login, con su misma contraseña. Y de igual forma, cuando alguien se llega a dar de baja o algo, en el SIGO también se inactiva automáticamente el usuario. Entonces también esa parte no es como que algo que tengamos que estar nosotros creando a cada rato nuevos usuarios y demás. Muy, muy interesante tu complemento ahí, Benny. Pues bien, pues agradecemos a todo el público, agradecemos a todo el equipo de Arca Continental y al auditorio por acompañarnos en esta sesión. Estamos en tiempo. Jorge, Marian, Benedict, muchas gracias. Sonia, muchas gracias. Y a todo el auditorio, muchas gracias también por habernos acompañado nuevamente en nuestra sesión. Una feliz tarde para todos y seguimos en contacto. Muchas gracias, Muchas Robert. gracias. Hasta luego. Gracias.